Empezamos un capítulo nuevo, pero como le mencionaba cuando entramos a Primera de Corintios 12, es una secuencia de 3 capítulos. Pablo está, como usted sabe, él está tocando en Corintios 10 temas o 10 situaciones que se daban en la iglesia de Corinto, la cual está respondiendo, y en este caso él viene desarrollando una respuesta a qué debe hacerse respecto a ciertos dones, y en este caso el de las lenguas. Como hemos venido hablando desde el capítulo 12 hasta acá, los corintios eran muy inmaduros en muchas cosas. Y Pablo está corrigiendo esa inmadurez, haciéndoles ver la norma de Dios para el desarrollo de los dones en la iglesia. Quiero empezar diciendo, amado hermano, algo muy importante, y es que a Dios le importa lo que ocurre en su iglesia. Amén. A Dios no le es indiferente lo que ocurre acá. A Dios no le es indiferente qué ocurre cuando los santos se reúnen. Él ha dejado establecidas lineamientos e instrucciones para nosotros. Le importa obviamente lo que ocurre en su vida personal, en la vida individual de cada miembro, pero le importa mucho lo que ocurre en la reunión de estos. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo 12, la iglesia es su cuerpo. La iglesia es la expresión visible de Dios en la tierra. Contrario entonces a lo que muchos afirman para justificar prácticas que se desvían de la Biblia, el creyente no tiene rienda suelta con la excusa del Espíritu para hacer lo que guste en nombre de la libertad. No podemos decir, yo sentí dirección del Espíritu Santo a hacer algo que claramente va en contra de la Biblia. Amén. Repito entonces, amado hermano, a Dios le importa lo que ocurre en la iglesia. ¿Se lo cree? Amén. Pablo comienza el cierre de este argumento de los 3 capítulos. Obviamente, cuando él escribió la carta no iba por capítulos, pero aquí está en el último punto de 3 para esta respuesta sobre los dones espirituales. Y empieza a corregir a los corintios, o está corrigiendo a los corintios, mejor dicho, porque han puesto un énfasis desequilibrado en los dones más llamativos, en este caso el de lenguas. Imagínese usted que usted empezara a ver, si usted tiene un hijo en edad escolar todavía, que al pasar los grados su hijo no puede sumar, no puede restar, no puede multiplicar, pero escribe unas composiciones increíbles. Qué bueno que puede escribir, qué bueno que le han desarrollado el tema artístico, pero usted sabe que hay elementos que deben darse en su formación académica que no puede entonces comprometerse uno en favor del otro de una manera desequilibrada. ¿De acuerdo? No sé si se acuerda usted antes que le decían a uno, aprende a sumar, aprende las tablas, porque no es como que vas a andar la calculadora en la mano todo el tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, el chiste ahí se cuenta solo, pero más allá de eso, hay un equilibrio, debe haber un equilibrio. Lo que pasaba en Corinto es que ellos estaban enfocándose demasiado en los dones que eran más llamativos, el don de lenguas, cosas que eran sobrenaturales, cosas que eran espectaculares, por así decirlo. Y Pablo está corrigiendo esto. De hecho, al final del capítulo 13, el cual desarrolló el pastor Marcelo, donde explica que el amor y qué tipo de amor Cristo muestra en nosotros y por ende el amor que debemos mostrarnos unos a otros, Pablo reprende a los corintios de una forma bien interesante, porque les dice que no actúen como qué. ¿Quién recuerda? Al final de Corintios 13, a ver, como niños. Gracias, hermana Jackie. ¿Por qué? Los que tenemos hijos tal vez entendemos un poquito, pero ¿por qué le dice? Y obviamente no en un sentido positivo, como dice Jesús. Hay que ser como niños para el reino, claro, pero acá lo dice en un sentido negativo. No sean como niños, que son padres y se acuerdan cómo son los niños, sobre todo cuando están chiquitos. Tal vez entendemos un poquito más claro esto. Recordemos un poco cómo son los niños o establezcamos algunas cosas por las cuales Pablo le dice esto a los corintios. En primer lugar, los niños son inmaduros emocionalmente. ¿Amén? Uno no puede razonar con un niño que está en un berrinche pidiéndole que tenga la madurez que debe tener un adulto.
Cuando un niño entra en un berrinche, claro, la disciplina entra ahí, pero ustedes tienen que entender que incluso físicamente sus prefrontales no se han desarrollado, por lo cual no puede controlar sus emociones como usted y yo deberíamos hacerlo. ¿Por qué dice esto? Porque los niños son inmaduros emocionalmente, son gobernados por sus emociones. Las emociones son ley. Son fácilmente impresionados por algo o alguien que luego deben tener a toda costa y reaccionan mal cuando no lo pueden tener. Cuando algo o alguien es obstáculo para que tengan lo que quieren tener. Estoy hablando de niños, no estoy hablando de nadie más. Amén. Estamos hablando de niños. Los niños son egoístas, amén. Todo y todos deben girar alrededor de ellos. Los niños son inconsecuentes. Los niños no piensan en cómo lo que hacen afectará a los demás mientras ellos estén bien. Estoy hablando de niños. ¿Sabe lo más duro todavía? Porque Pablo les dice que no sean como niños, porque los niños son arrogantemente ignorantes. Los niños piensan que lo saben todo, cuando la realidad es otra y no se les puede contradecir. ¿Ya le ha pretendido usted decir a un niño que está equivocado? Hmm, que tenga oídos que oigan, amén. Estoy hablando de niños, amén. Pero Pablo sí les dice a los corintios, no sean como ellos. No sean inmaduros emocionalmente, no sean egoístas, no sean inconsecuentes y no sean arrogantemente ignorantes. El capítulo 12 aprendimos que hay diversidad y unión en los dones y que somos miembros unos de los otros y que no nos necesitamos porque Dios lo diseñó intencionalmente. Es decir, hay una interdependencia no accidental, sino deliberadamente, intencional de parte de Dios. Que usted no puede subsistir en el cuerpo sin otros. Dios diseñó que así fuese. Y por eso usted no tiene todos los dones, ni su hermano tiene todos los dones, sino que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Se acuerda, verdad? No hay nadie inferior ni superior espiritualmente sobre la base de los dones. En el capítulo 13, obviamente aprendimos y lo tenemos fresco, que el camino superior es el del amor. Siempre debemos buscar el camino superior. Cuando hay un conflicto entre nosotros, entre amigos, entre hermanos, entre familiares, usted puede irse al camino inferior, que es el de la argumentación, el camino de quiero ganarte, el camino de yo sé más que tú. Pero usted puede también buscar el camino superior, que es el del amor. Significa voy a morir, no voy a buscar lo mío. Voy a ser paciente, voy a ser de mucha paciencia, voy a buscar tu bienestar y no el mío, no voy a resentir. Es un camino superior. Y ahora en el capítulo 14, Pablo cierra su argumento con dos puntos principales para ordenar lo que los corintios habían torcido con su actitud infantil en la iglesia. Hermanos, este capítulo sí es uno que va a requerir que toquemos ciertos puntos teológicos muy importantes y va a ser doctrinal en muchas cosas, pero es importante que lo tengamos claro, porque también explica muchas razones de por qué hacemos las cosas que hacemos o por qué hay cosas que no hacemos como iglesia en gracia y verdad. Pero no solamente es conocimiento teórico, sino también cómo esto impacta su corazón y mi corazón. Amén. Así que le ruego que sea paciente, pero también que ponga atención, que disponga su corazón, disponga sus oídos, elimine distracciones. Me refiero al teléfono, no a la persona de la par, ya esa no la elimine, sino en amor exhórtelo a que le deje de poner atención. Pero es importante que captemos lo que vamos a entender el día de hoy. Si no terminamos ahora el desarrollo de esos 5 versículos, terminamos la próxima semana, no hay problema. Vamos a cubrir 3 secciones para poder llevar en orden el argumento o lo que vamos a hacer ahora. En primer lugar, me interesa que entendamos bien el texto, qué significan los términos que están ahí,
Luego, en segundo lugar, vamos a ver los puntos principales de lo que Pablo dice. Y en tercer lugar, cómo esto aplica a nosotros. ¿Ven? Metámonos en el texto entonces. Acompáñeme y mire su Biblia ahí. Este pasaje, cuando usted lo ve del 1 al 5, se entiende mejor separándolo en dos partes. En primer lugar, el versículo 1 es un mandato, una instrucción de Pablo. Y luego se explica esa instrucción en los siguientes 4 versículos. Veamos el versículo 1, por favor, porque lo dice en imperativo. Usted tiene Nueva Versión de las Américas, va a decir, procuren alcanzar el amor, pero también deseen cómo ardientemente los dones espirituales, sobre todo, ¿qué? Profeticen. Este mandato viene, obviamente, a partir de todo lo que Pablo ha expuesto en los capítulos 12 y 13. Eso usted lo entiende. Sobre los dones, el amor y la relación que el amor tiene con la práctica de los primeros. Amor y dones van necesariamente de la mano. No se pueden desvincular. Hay un problema cuando los dones se practican sin amor. Y eso es lo que Pablo ha venido enseñándonos. Ahora, ¿qué significa cuando dice, miren, procuren alcanzar el amor? Procurar no es algo aspiracional o como si puedes, bueno, si no, no. Es como que yo le dijera a usted, hermano, procure venir a tiempo. Hipotéticamente, ¿verdad? Procure venir a tiempo. Ah, puede que pase, puede que no. Aquí no se refiere a eso. No es como, ahí vean ustedes si pueden, alcancen el amor. No, aquí la palabra que se ha traducido como procuren en la Nueva Biblia de las Américas significa realmente persigan, procuren algo con intensidad, persíganlo, busquen el amor con toda intensidad. En salvadoreño, talonéenlo, vaya. He quitado la Y intencionalmente ahí. Taloneen el amor, busquen el amor, procúrenlo vehementemente, ténganlo presente, que sea una meta que ustedes sigan apasionadamente, que sea algo que consuma sus fuerzas, el amor en todo esto. Ahora, en el contexto del versículo, ¿qué significa? Bueno, apunten siempre al amor o que el amor sea su criterio en todo lo que hacen, que lo que hagan exhiba y sea motivado por el amor. Y busquen los dones espirituales que son buenos y edifican cuando se ejercitan también en amor. Estoy parafraseando el versículo para entender un poquito las ideas. Lo repito, apunten al amor en lo que hacen, que lo que hagan exhiba y sea por amor. Y los dones espirituales sí, búsquenlos, porque estos son buenos, pero cuando se ejercitan sobre la base del amor. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Cuando dice sobre todo, al final, que profeticen, es una preferencia marcada. Por ejemplo, imagínese que usted está en un lugar y no puede salir y le pide a alguien que le vaya a comprar algo de comer. Mira, comprame lo que vos querás, no hay problema, pero si hay pollo, por favor, pollo. Hay una preferencia, hay algo marcado. Y Pablo aquí marca, obviamente no estamos hablando de comida, pero es una preferencia, pero es algo bien marcado. Por favor, procuren y sobre todo, procuren priorizar el profetizar. Y vamos a entender por qué esto. El amor de la manera en la que Pablo plantea implica buscar dones espirituales, sí, y especialmente uno que es la profecía. El amor que hemos venido aprendiendo se expresa al buscar particularmente la profecía como un don en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice que procuremos la profecía sobre todo? Eso es lo que vamos a entender ahora. Y si Dios así lo decide, pues el siguiente domingo también. Ahora entendamos por qué lo dice. Vamos al versículo, a los versículos del 2 al 5. Vea el versículo 2, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a quién, a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ok. No habla a los hombres, sino a Dios. Pablo ve las lenguas y el entendimiento paulino de las lenguas aquí es como una oración, una alabanza a Dios. Pero es entre el creyente y Dios.
a menos está la excepción que alguien lo interprete. Pero acá se está dando dentro del contexto de el hombre hablando en lenguas, habla a Dios, habla con Dios, ora a Dios, aunque no entienda lo que está diciendo. Porque dice acá que en su espíritu habla misterios. Ahora, ¿qué significa misterios acá? Y le ruego me tenga paciencia, vamos a ir ya a lo central, pero es importante establecer esto. ¿Qué es un misterio? Bíblicamente es algo oculto. Claro, o sea, ya lo sabemos, pero es algo que Dios debe revelar. Y en este caso, Dios lo revela a través de la figura de una interpretación. Si no existe un intérprete, no se entiende el misterio. Y aquí no se refiere, hermano, a algo superior que sea súper místico. Alguien que hable en lenguas está hablando un misterio que sea el secreto de la vida, pero como nadie lo entiende, ni modo. No, se refiere simplemente a algo que no se entiende porque se habla un idioma que no se comprende por los que están ahí. Se desconoce su contenido. Por ejemplo, si usted y yo fuéramos a comer después, no hubiera ágape, va a haber ágape, acuérdese. Y vamos a comer a un lugar y en la mesa de a la par se sienta un grupo de japoneses, usted entendería lo que están hablando. Le aseguro que usted intentaría con todas sus fuerzas porque nos quedaríamos clavados escuchando, ¿sí o no? Somos salvadoreños. Pero usted, con algunas tal vez leves excepciones de aquí, personas que han sido expuestos al japonés, o creen, lo que estas personas están hablando para usted sería ¿un qué? Misterio. Frustradísimo usted, pero misterio. A eso se refiere. El que habla en lenguas, como no se entiende el idioma, no se entiende lo que se está hablando, entonces para todos es un misterio. Y esta persona lo habla de él por su espíritu para con Dios. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Se entiende esto? Perfecto. Entonces, el que habla en lenguas habla con Dios con cosas que ni él mismo entiende en su espíritu. Aclaro acá, quiero tal vez tocar un poquito sobre estos dones, porque es importante establecer la base de qué creemos sobre esto. Es importante entender que lo que Pablo habla acerca de esos dones, las lenguas y las profecías, no se refiere a ellos como una experiencia de éxtasis, como que usted está inconsciente al practicarlos. El que lo practica está consciente, simplemente no entiende lo que está diciendo. Hablando de las lenguas. Y en el caso de las profecías, vamos a hablar de eso en un momento. Pero no se refiere a que usted entra en un trance y es como, mira, o sea, borré cassette y no sé qué pasó. No, hay una conciencia ahí. Le pido perdón porque no puedo explayarme en esto, porque no es el punto central, pero con gusto podemos revisar contenido y material para poder entender un poquito más de esto. Amén. Mire entonces, bueno, entendamos un poquito más de esto. ¿Qué son las lenguas? Como ya mencioné hace un momento y lo mencionamos en el capítulo 12, por la palabra que se ocupa para lenguas acá, siempre se ocupa en el contexto de un idioma que se entiende, un idioma que existe. No se refiere a lo que podríamos llamar jerigonza, por ejemplo. No se refiere a cosas que se articulan, pero son solo sonidos, sino que se refiere a idiomas articulados. Lo que pasa es que no se entiende. Si yo empezara de repente ahorita a hablar en francés, no hablo, algunas cositas sí, pero de ahí no. Mentira. Vaya, pongámonos más exóticos, pues. Si empezara yo a hablar filipino ahorita, tagalo, ¿quién entendería acá? Yo estaría hablando algo que es un idioma que existe, pero no lo entiendo ni yo ni usted. Usted podría sacar su teléfono ahí y por medio de la inteligencia artificial interpretarlo, pero usted no puede entender el idioma. Cuando esto se dio en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, de hecho Pedro lo interpreta como un cumplimiento de Joel 2. Dice Hechos 2 del 16 al 18, hablando Pedro, sino que eso es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los cuandos, en los últimos días. Mantenga eso por favor en mente. Dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. No dice hablar en lenguas, interesante. Hay una relación
para Pedro entre hablar en lenguas y profetizar. Hablar en lenguas es una forma de profecía, lo que pasa es que no se entiende. Al menos si se da en el contexto de la iglesia. Pentecostés es otro tema. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Como le mencionaba, para Pedro las lenguas eran una forma de profecía, pero tienen la característica, según Pablo, ya regresando a Corintios, de que nadie en la congregación las entiende a menos que exista un intérprete. En Pentecostés, recuerde usted que había por diferentes situaciones varias personas de diferentes nacionalidades, de diferentes orígenes, por tanto, el significado de que personas hablaran en otros idiomas era distinto, porque había personas que lo entendían y había un significado principal ahí. Las lenguas, amado hermano, tenían un propósito, bueno, un propósito doble. Para los judíos era una señal de juicio. ¿Por qué? Bien interesante cuando usted lee Hechos 2, usted se va a dar cuenta que justo cuando acaba de decir esto que acabo de leer de Joel, 3 versículos más adelante dice, hey, ustedes por el consejo de Dios mataron a Jesucristo. Les está recordando su responsabilidad, el hecho que ellos, la luz vino a ellos y ellos la rechazaron. Es un anuncio de juicio para los judíos diciéndoles, el reino, esto que ha sido de ustedes, y ustedes fallaron en cumplir el pacto, ahora es quitado de ustedes y es dado a aquellos que ustedes no pensaban que iban a ser partícipes del reino. He ahí la iglesia. Y ya no la exclusividad de los judíos, sino que ahora la iglesia, entran obviamente judíos, pero todo dentro de Jesucristo, porque Jesucristo es el Israel de Dios. Amén. Tampoco dicen amén. Pero una señal de juicio. Y era también una señal para los no creyentes, porque obviamente cuando usted ve en Hechos, habían señales que eran poderosas porque no teníamos todavía el canon de la escritura y Dios ocupaba señales para convencer de pecado, juicio y justicia a los incrédulos por medio de las señales. Si usted ve que una persona, y lo digo con mucho respeto, que se ve humilde en su origen, viene y de repente le habla en su idioma y hay poca forma, por no decir es imposible, que hable en mi idioma y le empieza a predicar del evangelio, de su pecado en su idioma, eso sí, claramente sería una señal. Y esa función cumplían las lenguas en la iglesia primitiva. Se debe recordar, amado hermano, que cuando Pentecostés se da entre Pentecostés y el cierre del canon, es decir, cuando ya se cierra lo que entra en la Biblia, hay un periodo de transición. Pero cuando ese periodo concluye, hay muchas cosas que cesan, porque ahora todo se basa en la palabra. Y vamos a llegar a eso. Pero también hay que entender, como dice Joel, que los últimos días inician con la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué son los últimos días? Ya van 2000 años de últimos días, sí, porque usted está pensando en últimos como ya la última colita, y no, se refiere a que ya no hay nada nuevo, ya no hay nada diferente, ya ahora lo que Dios está diciendo es a través de una forma única y ya no hay otra manera de revelación. ¿Qué es la profecía entonces? Hablamos de las lenguas, hablemos de profecía. En resumidas cuentas, profecía, bíblicamente hablando, es hablar de parte de Dios y comunicar su voluntad a los hombres, tanto de juicio como de salvación. En el Antiguo Testamento, los profetas denunciaban al pueblo su incumplimiento del pacto, llamándoles a la santidad, anunciaban el juicio venidero de Dios, pero también la restauración final del pueblo en un futuro. Que obviamente había una restauración inmediata, que era simplemente una sombra del cumplimiento mayor, que es la restauración final en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con este oficio entonces?
¿Qué pasó con los profetas? ¿Hay profecía aún? Acompáñeme por favor a Hebreos 1:1. Esto ya lo hemos enseñado acá, pero es importante refrescarlo para tener presente esto. Hebreos 1:1, ¿lo tiene? ¿Dónde está Hebreos? Después de Génesis dicen amén. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, es decir, Dios ha ocupado en la historia del mundo hasta un burro para hablar. Amén. Habiendo hablado de muchas maneras por a los padres, por los profetas, ¿en esto qué? Ah, ¿y estamos en qué días nosotros? Los últimos. Ahora, después que el canon ha sido cerrado, después de que el Espíritu Santo ha sido derramado, después de la ascensión de nuestro Señor y que tenemos al Espíritu Santo, en estos últimos días, dice la Biblia, que nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Gloria a Dios, amén. ¿Sabe? Tal vez no es, se puede pensar no tiene nada que ver, pero para que entienda la profundidad de esto, cuando dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza, la palabra que se ocupa ahí es carácter. ¿Qué es carácter? Literalmente es una grabación o una impresión como la de las huellas. Usted ha visto que a veces los famosos les dan como un reconocimiento y lo que hacen es que pongan las manitas. Ponen las manitas y lo que quede ahí es su impresión, su huella. Eso es carácter o carácter. Jesucristo es la expresión exacta de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, debe conocer a quién, a Jesucristo. En estos últimos días, los mismos de Joel 2, Dios nos habla por su Hijo, ¿quién es? Jesucristo. Pero también es bien interesante porque Jesucristo es también el profeta que consuma todas las profecías. Parte de sus oficios como juez, como rey, es también el de ser profeta. Él ya no habla de parte de Dios, sino que es Dios mismo hablando a nosotros. Es el profeta que consuma todas las profecías. Toda la profecía posteriormente, bíblicamente hablando, necesariamente parte de lo que Él reveló de Dios. Y con el cierre del canon, tenemos ahora una palabra profética que viene únicamente a partir de Cristo y también por medio del testimonio de los apóstoles. ¿Por qué está hablando todo eso el pastor Mario? Porque me interesa que usted y yo entendamos qué es profecía actualmente hablando. Acompáñame por favor en sus Biblias, cerca de Hebreos, a segunda carta de Pedro 1:16, por favor. ¿Qué es la profecía ahora? Si Jesucristo es el profeta perfecto de Dios y ahora Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo, ¿qué es la profecía hoy? Segunda carta de Pedro 1:16. ¿Lo tenemos? Yo no. Dice, porque cuando les dimos a conocer el poder, recuerde quién está escribiendo acá. ¿Quién está escribiendo? Pedro. Aquí no hay misterio, ¿verdad? Como que quién escribió Hebreos. Ah, aquí sabemos que fue Pedro. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Con mucho respeto, en salvadoreño, no les dimos paja. ¿Sí? Sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La autoridad apostólica viene fundamentada sobre el hecho de que ellos fueron testigos. A ellos nadie se los contó, ellos lo vieron. Amén.
Lo que ellos nos cuentan no se lo relató nadie más. Ellos estaban ahí y contemplaron directamente la gloria de Dios en Cristo, obrando muchísimas cosas. 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Mire, si a usted vienen y le dicen, mira, es que él me contó, yo tendría mucho cuidado porque ya lleva cierto filtro, ya lleva cierta interpretación. Pero cuando alguien es testigo, ya no lleva un segundo filtro. Y sobre todo, porque lo que hemos recibido de estos apóstoles no solamente fue la voluntad de ellos plasmando lo que ellos querían contar, sino que fue Dios dirigiendo a que plasmaran lo que Él quiso que plasmaran. Amén. No, no deje de lado eso, por favor. Y así entonces, a través de estos apóstoles, hermano, que testificaron presencialmente, directamente, sin ningún intermediario, la gloria de Dios en Cristo, dice, y así, por medio de ese testimonio, tenemos el qué, la palabra profética más segura. Es decir, que hay una menos segura, pero la más segura es esta. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. La cual ustedes hacen que bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Ya ha estado usted en un lugar oscuro, hermano, y saca el teléfono y el teléfono es como, le resuelve la vida y le salva la vida, porque sin esa pequeña luz usted se malmata. Usted hace bien a prestar atención a esta palabra profética más segura en este mundo. Pero ante todo, aquí le ruego que me ponga atención porque vamos uniendo ideas. Sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura viene hablando de lo que ellos testificaron y la palabra más profética, y ahora ya aterriza. Está en la Escritura esto. Es asunto de interpretación personal. No fue que yo, Pedro, quise relatarlo de esta forma, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que ¿qué? Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Déjenme aterrizar las ideas acá, por favor. La palabra profética más segura es la del testimonio de los apóstoles, que no fueron testigos oculares de los sucesos que ocurrieron en la vida de Jesús. De hecho, el oficio autoritativo de los profetas en el Antiguo Testamento ahora se ve en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. En el Nuevo Testamento usted va a ver siempre apóstoles y profetas. Yo sé que eso puede tener un tipo de mal resonancia para nosotros por nuestro contexto religioso, pero el oficio de apóstoles y profetas está muy relacionado. El versículo 20 nos dice que estas profecías están registradas ahora en la Escritura, y ya que se refiere como palabra profética a lo que ellos atestiguaron, entendemos entonces que la Escritura es la palabra profética más segura. A partir del cierre del canon, amado hermano, la profecía se trata entonces de exponer la palabra profética más segura, que es la Escritura. ¿Por qué? Porque si siguiese habiendo profecía, necesariamente tendría que haber más revelación. Y nosotros creemos que en Cristo la revelación de Dios fue dada perfectamente e inspirada perfectamente para ser plasmada en lo que ahora tenemos, lo cual se nos advierte de no agregar nada más, porque caso contrario sería otro evangelio. Para nosotros la palabra profética más segura es nuestra Biblia. Y la profecía entonces ahora es la exposición de la misma. Amén. En otras palabras, amado hermano, la expresión contemporánea de la profecía bíblica se halla en las iglesias, en la práctica de la predicación de la palabra de Dios principalmente. Y no solamente eso, sino también como cuando entre hermanos, entre sus miembros,
La palabra es usada para enseñanza. Ya vamos a entrar a eso, pero usted no tiene que llegar a un hermano y decirle, el Señor me manda a decir, o Dios me dijo que te dijera. Es el Señor ya dijo. Y esto es lo que te corresponde a ti obedecer. ¿Está conmigo, iglesia? En los siguientes versículos que usted ya leyó y vamos a regresar en un momento, Pablo les dice a los corintios que en lugar de procurar hablar en lenguas, ¿por qué? Que no entienden ni siquiera el que las habla, que procuren entonces hablar las palabras de Dios y su voluntad expresada, que sí se entienden claramente, porque esto es algo superior. Recuerde, un camino mayor, ¿se acuerda? Eso es el camino mayor. Es un camino mejor, por ende es más amoroso. Ahora que hemos planteado lo que estos textos nos dicen, quiero que revisemos las ideas centrales de por qué Pablo dice esto. Como le digo, hermano, si el tiempo no alcanza, continuamos la próxima semana. Pero es importante que vayamos seguramente entendiendo eso, porque uno puede decir, es un capítulo complejo, y lo es, pero nos deja verdades muy profundas a nosotros. En primer lugar, para Pablo, y entonces por su autoridad para Dios en la Escritura, el amor es central en todas las prácticas espirituales en la iglesia. Eso ya lo vimos muchas semanas con el pastor Marcelo. Los corintios habían infantilmente dejado esto de lado porque querían algo más espectacular. Ellos querían mayor reconocimiento, querían mayor vistosidad en la iglesia. Su deseo no venía motivado por el amor y Pablo quiere hacerles ver esto. Pablo les dice que la iglesia debe tomar en cuenta siempre aquello que sea lo más amoroso. ¿Qué es lo más amoroso? Ok. Lo que busca y representa el bien mayor para el objeto del amor. Yo sé que hemos expandido mucho en el amor, pero en resumidas cuentas, para avanzar acá, el amor bíblico es la búsqueda del bien de aquel que es el objeto del amor. Y el bien no es según nuestra capacidad o según nuestro criterio. El bien es según lo que Dios dice. ¿De acuerdo? En momentos donde se deben tomar decisiones, iglesia, no vamos a buscar entonces lo que sea más cómodo, lo que sea más práctico, lo que sea más popular, sino que un principio que se debemos seguir y nos preguntamos siempre es, ¿qué opción muestra más amor según lo que hemos entendido? Y aquí, ¿qué opción muestra más amor? No se refiere a qué es lo más suavecito, no, ¿qué le va a traer mayor bien a ese hermano o a esta hermana o a estos hermanos? Si yo llevo a mi hijo al médico porque tiene un tema de tos, ella me puede decir, miren, podemos probar con pastillas, pero para cómo se ve, mejor la inyección. La pastilla es más cómoda, más práctica, va a incomodar menos a mi hijo. La inyección puede que sea incómoda, puede que sea dolorosa, pero eso es lo que trae un mayor bien. En segundo lugar, ya entrando a lo que hemos visto ahora, la profecía es superior a las lenguas. Eso lo desarrolla en el versículo del 2 al 5. ¿Por qué es superior la profecía a las lenguas? Bueno, en dos cosas. En forma es superior porque se entiende por todos en la congregación. Se entiende lo que dice. Y en el fondo, es decir, a manera de fondo, es superior porque es más edificante, lo cual es central en el desarrollo de la iglesia. Estas dos características son entonces filtros esenciales para lo que se hace en la iglesia. La inteligibilidad, es decir, debe entenderse lo que se habla en la iglesia. Lo que se haga en la congregación de los santos debe entenderse. La reunión de la iglesia no es un lugar para eventos o demostraciones místicas o supuestamente espirituales que no entienden todos.
Y en segundo lugar, el principio central que rige lo que ocurre en la iglesia es lo que la Biblia indica, y en este pasaje Pablo dice que lo que edifica es superior. Lo que edifica es lo más amoroso y lo más amoroso es lo que edifica. La profecía, que como entendimos es hablar la palabra de Dios, que comunica su voluntad y que ahora entendemos en la predicación principalmente, es superior a las lenguas porque su contenido es entendido por todos y porque no solo edifica al que habla, sino a todos. Las lenguas entonces, según Pablo, no eran algo malo o no son algo malo. Pero Pablo quiere hacerles ver a los corintios que estaban obsesionados por ellas. ¿Recuerdan a los niños que se deslumbraban por algo y se querían quedar con eso? Los corintios estaban deslumbrados por las lenguas. Y Pablo les recuerda que había algo mejor, un camino mayor, que es el del amor que busca edificar al otro. El que profetiza es mayor, no porque sea inherentemente mejor que el que habla en lenguas, sino porque edifica más que éste. En pocas palabras, amado hermano, aunque ya le hemos explicado por qué creemos como iglesia que las lenguas ya no están en vigencia, según lo que hemos visto hasta ahora, aun y si las lenguas siguieran en vigencia hoy, no corresponden en la reunión de los santos, porque hay algo superior que es la predicación de la palabra. Amén. Lo digo con mucho respeto, pero aun y si las lenguas siguieran en vigencia hoy, no hay lugar para que en la reunión de los santos la predicación de la palabra sea interrumpida por lenguas y peor si nadie las interpreta. Porque esa persona se estaría edificando a sí misma cuando la predicación de la palabra edifica a todos. Ahora, ¿de qué forma específicamente es superior la predicación a otra manifestación espiritual en la iglesia? Ese versículo lo dejé intencionalmente de lado. Acompáñame al versículo 3, por favor. Primera carta a los Corintios 14, 3. Dice que el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Ok, desarrollemos esto brevemente. ¿Qué es edificación? La palabra que se ocupa acá para edificación es una analogía de construcción. Es un edificio, es edificar. Por eso se llaman edificios. Ah. El sentido que ocupa Pablo acá es el de fortalecer espiritualmente a los demás hermanos. La predicación entonces, la exposición de la palabra de Dios, la exposición de la voluntad expresa de Dios es el medio principal por medio del cual somos edificados, madurados espiritualmente en nuestra fe. Yo me acuerdo hace años, vivía por la colonia universitaria y los que ya somos tal vez un poquito mayores, más de 30 y algo, ya por la 29 al principio, recién bajando del Bloom, había un edificio que nunca terminaron de construir. No sé si se acuerdan, pero fue un edificio que se inició, grande por cierto, pero pasó años sin terminarse de construir. Por años no hubo un avance en su edificación. Se quedó en obra gris, básicamente. Faltaban ahí canaletas, faltaba sistema eléctrico, faltaba agua, faltaban techos, pintura, pisos, lo que usted quiera. Es necesario que la edificación que hay en nuestras vidas, claro, en algunos casos, si vamos iniciando en el camino de la fe, es comprensible que estemos aún en obra gris. El punto es si al pasar los años todavía seguimos con obra gris, o si por el contrario, la falta de edificación y la falta de mantenimiento han hecho que el mojo tome posesión de esa edificación, que las paredes se vayan cayendo y que ahora solamente queda un vestigio de lo que antes era una edificación. Ahora solo hay ruinas. Lo que debería haber sido un edificio, lamentablemente se tomaron las decisiones equivocadas y eso se quedó ahí.
¿Qué es edificación bíblicamente hablando, amado hermano? No lo busque, lo busco yo. Efesios 4:12 dice que los oficios ministeriales existen en la iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre ¿qué? ¿De un hombre qué? Maduro. ¿Qué es la edificación? Que usted y yo maduremos, que ya no seamos niños. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces ya no seremos, aquí lo dice literalmente, por si usted piensa que me estoy inventando algo, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá. Sí, hoy ando espiritual, hoy ando sumiso, hoy quiero hacer caso. No, para la siguiente semana, quién sabe. Depende de la luna, depende del viento, depende de la marea, no sé. Hoy sí quiero tomar en serio mi relación espiritual, mi relación devocional con el Señor. Hoy sí quiero estar comprometido con la iglesia. Uy, hoy no, esta semana estuvo dura. Entonces ahora las convicciones que deberían haber regido mi vida ahora son más frágiles. Niños, es triste ver niños en la iglesia. Con años obviamente de vida, definitivamente, pero que todavía en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a su vida devocional, en cuanto a su vida de comunión, son niños. Gobernados por sus emociones, egoístas, inconsecuentes y como dije también, arrogantemente ignorantes. Y hablo con esta fuerza, amado hermano, porque al arrogante hay que confrontarlo. El arrogante no responde a palabras suaves. ¿Sabe por qué? Porque no sabe que es arrogante. El niño obviamente piensa que, o sea, claro, sabe que hay una dependencia de sus padres, pero él cree que se las sabe todas. Andrés tiene 7 años y él cree que lo sabe todo. Él cree que lo sabe todo. Muchos acá, y lo digo con propiedad, lamentablemente no crecen porque son niños. Niños. Están satisfechos con la obra gris. Están satisfechos con una casita de, o sea, ahí está, ya medio puse las paredes, medio de bajareque, medio las puse por ahí, no hay una fundamentación sólida, así que al primer golpe, a la primera tormenta, al primer temblor, eso se cae y no he seguido edificando. Y como hemos entendido, y eso lo voy a retomar hace un momento, el primer medio, el medio principal por el cual usted y yo somos edificados en la iglesia, dentro de muchos, es la predicación de la palabra. La palabra. ¿Qué es ser edificado? Madurar. Edificar es madurar, crecer en la medida que Cristo va siendo reflejado en nuestras vidas y su carácter es formado en nosotros. Uno, hermano, se lo dice a alguien que obviamente dista muchísimo de estar donde tiene que estar, pero le doy gracias a Dios cada vez que yo puedo ver el carácter de Cristo, no el carácter de Mario. Algunos, acá todavía, distan muchísimo de evidenciar en áreas que se les ha confrontado por años mostrar algo diferente. Usted está como el edificio de la 29. Ya se debería haber terminado por lo menos la primera planta de esa obra. Ya usted debería hacer por lo menos lo básico. Vaya, no se espera que usted sea todavía un maestro, pero al menos que no sea tan inmaduro cuando se le confronta. Lo básico, que usted entienda la importancia de la iglesia, que usted entienda la importancia de sus hermanos, que no sea una persona inconstante, como le menciono, llevado por las olas, llevado por el viento, llevado por las emociones. Hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy sí, hoy no, inmadurez. Y eso, amado hermano, usted no es una víctima de su inmadurez. Eso significa que usted no ha sobreedificado. Ha habido negligencia de su parte.
Se lo puedo comprobar bíblicamente sin problema. La Biblia dice en 1 Corintios 3 que puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada quien es responsable de eso. Es que nadie me llama, perdón, y todavía estamos en la época en la cual el saldo se lo cobran solamente al que hace la llamada, ¿verdad que no? Ahora se pueden hacer llamadas por datos, hermano. Usted era el tiempo que le cobraban las llamadas cuando usted mandaba, era usted de los míos. Pero ahora usted puede levantar el teléfono, fíjese. No proyecte, no justifique en otros el que usted no quiere. No le eche la culpa a otros, amado hermano, de su inmadurez y la comodidad que usted tiene en su inmadurez. Venir a la luz, abrir nuestras vidas a otros, implica que vamos a ser confrontados. Pero gloria a Dios por eso. ¿Está conmigo? Dice el que profetiza, lo hace para edificación, exhortación, ¿y qué más? Consolación. Exhortación, la misma palabra que se ocupa acá de exhortación, es la misma palabra base que se ocupa para la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paracletos, la palabra para exportación, para exhortación es paraclesin. El Espíritu nos exhorta, la predicación exhorta. Significa literalmente llamar a alguien al lado para ofrecer ánimo, fortaleza, pero también exhortación. ¿Y qué es exhortar? Te motivo a que tomes acción, que no te quedes ahí, a que no estés inerte. La exhortación bíblicamente no es sobre la base de nuestra capacidad. Ánimo, hermano, tú podés, tú sos un campeón. Ese campeón está luchando con temas muy profundos. A ese campeón Dios nos mandó un parche para que lo arreglara en pequeños defectos. A ese campeón Dios tuvo que mandarle un salvador. Y a ese campeón su corazón, dice la Biblia, que no hay remedio, sino que debe ser reemplazado. Por tanto, la exhortación no es animarte a que tú recuerdes lo campeón que eres. La exhortación es confortar, sí, obviamente, y animar, pero sobre la base de quien nos capacita a vivir esta vida cristiana. La predicación bíblica, amado hermano, necesariamente incorpora un elemento de exhortación a cumplir lo que Dios determina, lo que Dios manda de nosotros. Un pasaje central en la vida de Israel y que todo el mundo conocía y conoce es el famoso Shema en Deuteronomio 6:4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y luego dice, recuerda esto. La exhortación tiene dos elementos. Escuche y recuerde. Ponga atención. Escuche. Lo digo en términos bíblicos, no sea necio. No cierre sus oídos. Escuche y recuerde. Muchos tomamos en serio las señales que nos puede dar nuestro cuerpo solo cuando ya estamos con un susto, ¿sí o no? Ya cuando nos sentimos bien, ahí démosle otra vez. Recuerde. Ahí subimos la foto en la emergencia, ¿verdad? Dios les da sus peores batallas. Recuerde. Este problema que te ha venido, esta crisis que te ha venido, esta prueba que te ha venido, claro, te puede haber venido por necio, obviamente, pero el Señor la ha mandado intencionalmente para santificarte, para que recuerdes. Yo estoy leyendo, he empezado otra vez a leer la Biblia de principio y me llama la atención cómo cada vez que los primeros, los patriarcas, perdón, pasaba algo con Dios, ellos hacían un pequeño monumento, ponían piedras y decían, ok, hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Dios ha provisto.
Eso se nos olvida muchas veces. Somos exhortados, pasamos un proceso difícil, pero se nos olvida después y volvemos a lo mismo. La exhortación a la obediencia de la predicación de la palabra, sabe, aunque usted no lo pueda ver de una forma fácil, trae consuelo a nosotros también. Hay consuelo y descanso en la confrontación, en la exhortación. ¿Por qué? Porque tú has llegado posiblemente a ese punto en tu vida, porque la arrogancia, que es el querer darte un lugar que no te corresponde, se ha adueñado de tu corazón y eres tú luchando contra Dios. Y eso desgasta a cualquier corazón. La exhortación bíblica también es una invitación a descansar, en bajar ya tus armas, en deponer tus armas y reconocer que solo Él es Dios. La gran invitación que vemos en Mateo 11 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré que descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El propósito de la predicación también es exhortarte, amado hermano, a que bajes las armas ya con Dios, a que hayas descanso, que ya dejes de hacer fuerza con Dios, porque Él te va a ganar. Siempre. 10 de 10 veces Él te va a ganar. Y si andas cansado y si andas agobiado, es posiblemente porque sigues todavía pensando que puedes pelear y ganarle a Dios. No hay nada más iluso que eso. Entonces, la profecía que ahora entendemos por predicación cumple con la edificación, que es llevarnos a una mayor madurez, a una exhortación que es recordarnos o llevarnos a la obediencia y recordarnos obviamente que debemos escuchar y recordar, pero también se da para consolación. Ya voy terminando. La consolación bíblicamente es dar ánimo al que está en problemas o necesidad. El consuelo bíblicamente, amado hermano, no es, claro, estoy diciendo y quiero aclarar muy enfáticamente que con eso no estoy diciendo que vamos a ser fríos o indolentes. La Biblia nos manda a llorar con el que llora, pero eventualmente hay una necesidad de la verdad en esto, porque de nada me sirve abrazarte cuando estás llorando, que lo voy a hacer, si no te ayudo a que no te encuentres otra vez en una situación que te va a hacer llorar otra vez. Es el momento idóneo el cual Dios ocupa, porque cuando estamos quebrados, literalmente, es cuando somos más sensibles. ¿Por qué Dios te quiebra tan frecuentemente o por qué Dios te está quebrando? Bueno, hermano, eso es simplemente una respuesta a cómo eres tú de sensible delante de Dios. Si Dios te está quebrando ahorita es porque posiblemente ha habido rebeldía delante de Él. Amén. Entonces la consolación bíblica es, claro, abrazar al que se duele, dar ánimo al que se duele, pero también parte necesariamente de lo que sabemos de Dios y es una invitación a recordar quién es Él. El consuelo bíblico entonces puede incorporar también un elemento de un llamado a la fe y al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro sufrimiento puede tratarse de un caso de pecado de indolencia o de incredulidad. La predicación consuela porque nos recuerda el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Mateo 5:4 dice, bienaventurados son los que lloran, pues ellos serán consolados. Me acuerdo hace 6 años que el pastor Jaime desarrolló el Sermón del Monte y él enseñaba y nos decía, mire, el que está llorando acá, no llora porque le fue mal en un partido, o no llora porque le fue mal en un negocio, no llora, aquí ya a mí son elementos míos, no fue mal porque lo dejó la novia o el novio, está llorando porque se ha enfrentado a la realidad de la miseria espiritual en su corazón y no haya capacidad en sí mismo. Los que tienen conciencia de su miseria, ellos serán consolados. Nuestro Señor los consolará. Dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero los soberbios, ¿qué pasa? Los enfrenta. Dios convierte a los soberbios en humildes y sus métodos no siempre son los más sutiles, amado hermano.
¿Para quién es el consuelo bíblico? Bueno, una pregunta acá y ya vamos cerrando. Cuando las cosas te van mal, amado hermano, ¿por qué lloras? Lloras y buscas consuelo porque te sientes mal a causa de las consecuencias de tu pecado que te están afectando en tu vida, o lloras porque reconoces que has ofendido a Dios en su santidad. ¿Qué es lo que te duele? ¿Te duele la consecuencia de lo que hiciste o te duele cómo has afectado tu comunión con aquel que es el dador de tu vida? El consuelo de Dios, amado hermano, no es apaciguar tu conciencia sin llevarte a la causa de por qué necesitas consuelo. ¿Y qué pasa, pastores, cuando estoy llorando a causa de lo que otros me han hecho? Entiendo perfectamente. Yo sé que muchos acá hemos sufrido a causa de lo que otros nos hacen y Dios perfectamente nos consuela en medio de ello. Pero el consuelo no viene solamente diciéndote todo va a estar bien, sino es yo soy tu todo suficiente. Aún para eso que te han dañado, aún para eso que te han defraudado, aún para eso que te han abandonado y que ahora luchas con inseguridad, con baja autoestima, con ansiedad, con depresión, aún para eso yo he provisto la solución perfecta en la cruz de mi Hijo Jesucristo. Entonces, amado hermano, sí, podemos consolar, podemos abrazarnos, pero necesariamente debemos apuntar a la cruz. A mí nada me sirve acá pararme y decirte, hermano, el Señor dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien un día, claro, cuando estemos en su presencia, pero terrenalmente debemos luchar con las consecuencias del pecado. Y eso implica también entonces responder en fe y no ser incrédulos. Para una persona que lucha con ansiedad, una persona que lucha con depresión, yo entiendo y te creo si tú me dices, me hicieron estas cosas que me han dañado. Pero la pregunta que te hago yo y te la devuelvo es, ¿tú crees lo que Dios ha hecho por ti en Cristo? ¿Tú crees lo que Dios logró por ti en la cruz? No te estoy diciendo de que yo te voy a decir, mira, o sea, esto es tu pecado y estás ahí revolcándote. No, el tema es, ¿estás al menos luchando con tu incredulidad? ¿Has creído lo que la cruz significa respecto a tu sufrimiento? La predicación no es indolente en cuanto que no entendemos el sufrimiento cuando hablamos. Claro que sí. Pero sería yo muy cruel dejándote ahí sin decirte, hermano, no se trata de que tú hayas una solución, un remedio en arreglar lo que te pasó ya. El punto es, mira la cruz. Vamos a continuar la próxima semana, pero cierro con esto. En gracia y verdad, valoramos la predicación como uno de los medios principales a través de los cuales Dios edifica a su pueblo. Por esto es que no incluimos elementos en la liturgia que no edifican. ¿Por qué acá no tenemos dramas, mimos, luces, danzarinas, por ejemplo, como en otras iglesias? Porque no creemos que ello se alinee a la función de la iglesia, que es edificar. No creo que haya habido una sola persona que haya dicho, yo salí de ese pecado porque recordé la danza del domingo. No, es que ese mimo, wow. Yo entiendo que puede haber algunos con un mensaje pseudo bíblico, pero si yo tengo 10 minutos en la iglesia, prefiero mejor 10 minutos con la palabra de Dios. Porque hay una responsabilidad doble, amado hermano. Tanto de nosotros de predicar la palabra fielmente y de forma clara, en mi caso hablar despacio. Por ahí me dijeron, pastor, usted hace carne asada mejor que lo que predica. Lo tomo como lo tomé como una alabanza a la carne asada, pero ya fuera de broma, la predicación es central y requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Tanto del que habla, de prepararse, y créame que lo hacemos, pero también de parte suya. ¿Cuál es tu actitud cuando vienes acá?
¿Cuál es tu actitud? ¿Qué habla de tu concepto de Dios cuando tú vienes a dormirte acá? ¿Qué habla de tu concepto de Dios cuando tú vienes acá? Bueno, por lo menos voy a llegar a la hora de la alabanza. Voy tarde, pero ni modo. El domingo se empieza a preparar el sábado, amado hermano. Tú debes venir acá con una actitud de reverencia ante la palabra de Dios, porque es su voluntad expresa. Claro, fallamos, obviamente. Hay miles de mejores de predicadores que los que vemos acá, definitivamente. No nos evalúe con base a nuestra elocuencia, pero sí júzguenos si somos fieles a la palabra o no. Mi invitación acá es que usted y yo recordemos que lo que venimos a hacer acá a Dios le importa. Nuestra actitud en la predicación refleja lo que creemos de Dios. Eso implica también, si tú buscas lo amoroso, y que dijimos que lo amoroso es lo que edifica, tú también vas a buscar edificar a otros. Incluso acá, ¿cómo? No distrayéndolos, no estar saliendo y entrando cada rato, viniendo temprano. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo que me interesa dejar claro ahora, amado hermano, es, tenemos un maravilloso tesoro en la palabra de Dios. Y eso es entrar en la iglesia. Por medio de la predicación de la palabra y por medio de cuando tú y yo hablamos la palabra con otros, que nuestra intención siempre sea edificar, exhortar y consolar para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.